We thank God for these praises. Que Dios pueda recibirlos como un olor grato May God de receive them corazones sinceros. as a savor of delight or happy hearts, sincere hearts. Y doy la bienvenida también a mi hermano Brian y su I'd familia. like to welcome Brother Brian and his family. Contento de verlos. Happy to see you. Bienvenidos. Welcome. Ahora es el tiempo para nuestro tema. Now it is time for our topic. El título del tema para hoy es ¿Cómo derrotar el pecado? The title of our topic for today is How to Defeat Sin. Cuando intentamos analizar el título, When we try to analyze this title, quizás pensemos que es una tarea bien complicada. we may think that it is a complicated task, Y sí que lo es. and indeed it is. ¿Hay alguno aquí que ha derrotado ya el pecado? Has someone here been able to ¿Que ha defeat vencido el sin? mal? That has been able to defeat evil? La Biblia dice que si alguno dice que no comete pecado, ¿cómo lo llama? The Bible says that if someone says that they sin not, Es un mentiroso. they are a liar. Así que todos estamos envueltos todavía en esta lucha contra el pecado. So we are completely surrounded amongst this struggle of sin. El pecado es un problema que afecta a todos los niveles sociales y culturales. Sin is a problem that affects all culture levels. Y a veces creemos que los cristianos estamos exentos a esto And también. sometimes we think that as Christians we are exempt to it, Pero no es así. but it is not so. Afecta a todos. It affects us all. Y el problema es que a veces nos dejamos arrastrar tan fácilmente And the problem is that we let ourselves be carried away so quickly, y terminamos sumidos en la derrota por el pecado. and then we find ourselves completely surrendered by sin. Antes de continuar, me gustaría que definamos qué es pecado. Before we continue, I'd like for us to define the word sin. Humanamente podemos tener muchas definiciones. Humanly speaking, we could have many definitions. Y es curioso que de acuerdo a la profesión de cada persona, de acuerdo a su punto de vista, hay diferentes definiciones sobre el pecado. And it is just interesting that according to our profession or our own personal opinion, we can define sin. Pero como cristianos, nuestra guía es la palabra de Dios. Nuestra guía segura es la palabra de But Dios. as Christians, our sure guide is the Word of God. ¿Y qué dice la Biblia sobre el pecado? And what does the Bible tell us about sin? Estos versículos no los coloqué en el archivo, These verses are not on my pero PowerPoint, los invito por favor a abrir la Biblia. but I invite you to open your Bibles with me. Volvemos a Primera de Juan 3, que fue el capítulo que leímos al inicio. Return to 1 of John chapter 3, Y Primera de Juan 3, el versículo 4, verse 4. dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. It reads, Whosoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. La definición del pecado es esto. The definition of Es sin corto is this. It is y very sin short. embargo muy abarcante. Nevertheless, it does cover a lot of Cuando areas. dice aquí que pecado es transgredir estos mandamientos de la ley de Dios. When it says here that sin is transgressing the commandments of the law of God. Y cuando estudiamos y analizamos cada mandamiento, And when we study and analyze each commandment, allí por ejemplo no encontramos la palabra mentir there we find the word lie como tal. as it is. We don't Así que find it there. decimos, bueno, una mentira no es pecado. So we say, well, a lie, well, it's not really sin. Y busco por otro lado y yo no encuentro la palabra chisme. And I look elsewhere, but I can't find the word gossip at all. Sin embargo, el Nevertheless, chisme también es un pecado, una Gossip is ofensa a also a Dios. sin, an offense to God. ¿Y dónde está en la Biblia que todo eso es pecado And también? where is this in the Bible that all of this is sin? Los seres humanos nos damos el permiso de cometer y de hacer estas cosas creyendo,
entre comillas, que esto no es pecado. As human beings, we tell ourselves and we give ourselves permission to do these things, quote unquote, telling ourselves this isn't sin. Nos cuidamos de las letras grandes que vemos en los 10 mandamientos, pero no de las letras chiquitas que están escondidas detrás de cada mandamiento. We do care about those big, bold letters that we see in the commandments, but we don't care about those little, minute ones that are found within. Quiero que leamos muy rapidito. I'd like for us to read quickly here. Esto no estaba en mi servicio de hoy, pero me pareció interesante mencionarlo en la introducción. Wasn't part of my service today, but I thought it would be interesting. Primera de to introduce Timoteo, it. el capítulo 5. In 1 Timothy chapter 5, Hay una lista de cosas que son consideradas también como pecado. we find a list of things that are considered to be sin. Segunda de Timoteo 3, mejor. In 2 Timothy Segunda de chapter Timoteo 3, 3, 2 Timothy chapter 3, del 1 verses 1 hasta el 5. through 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. It reads, "This know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy." La lista continúa cuando dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. And we continue with the list in verse 3. "Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away." En la Biblia hay algunas pequeñas listas como estas de cosas que están relacionadas con el pecado y que no las consideramos como tal. And in the Bible we find certain lists that tell us that this is sin, but nevertheless we consider it not. Hay otra lista en Romanos el capítulo 1, We find another list in Romans chapter 1, versículos 29 hasta el 31. verses 29 through 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. It reads, "Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful." Esta lista concluye con el versículo 32 que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. And now we conclude our list with verse 22, "Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them." Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido tentados hacia alguna de estas cosas que hemos leído en estas listas. At a certain moment in our lives, we have all been tempted to do something that's on this El list. pecado tiene muchos disfraces, muchas caretas. Sin has a lot of faces, a lot of costumes. Nos podemos poner una, nos podemos poner otra, y todas ante la presencia de Dios son consideradas como pecado. We can wear one, we can wear the other, but all of them, according to God, are considered to be sin. ¿Qué hacer con esta problemática que ha afectado a una gran mayoría, ha afectado a toda la raza humana?
what to do with this great problem that has affected all of the human race. La presencia del pecado en este mundo es una tristeza que le causa a Dios, al cielo. The presence of sin on this world is of great sadness to God. Y el pecado es el resultado de nuestras propias And elecciones. sin is truly the result of our own selection. Nadie nos obliga a pecar. No one obligates us to sin. Lo que el padre del pecado hace es tentarnos a pecar. What the father of evil does is to tempt us to sin. Él conoce cuál es nuestra debilidad, cuál es tu debilidad. He knows what my weakness is, what your weakness Y is. por esa debilidad, Él te tienta y quiere hacerte caer. And through that weakness, he tempts you and wants to make you fall. ¿Sabían ustedes que el diablo incluso se arriesgó a tentar al Hijo de Dios también para hacerlo pecar? Did you know that the devil even decided to tempt Jesus to lead him to sin? En el libro de San Mateo, el capítulo 4, In the book of Matthew, chapter 4, ahí está descrita la manera como Jesús fue tentado por el diablo cuando estaba en el desierto. We Ustedes find- conocen esa historia. described here the story of how Jesus was tempted. You know this story. Y en las 3 veces que el diablo intentó llevarlo a pecar, And the 3 times that the devil was able to lead him into temptation, Jesús lo encaró y lo derrotó. Jesus confronted him and completely undid him. Y viene a mi memoria lo que Jesús dijo más adelante. And then we find what Jesus said later on. Ejemplo os he dado, I have para given que you an como example. yo os he hecho, vosotros también hagáis. That as I have done, you may do also. Esto nos da la certeza de que si Él pudo enfrentar y pudo vencer al pecado, tú y yo también podemos hacerlo hoy. Amén. This gives us a certainty that just as he was able to confront sin and overcome it, we can overcome it today too. Jesús es Amen? nuestro mayor ejemplo en esto. So then Jesus is our greatest example in this. El libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15, The book of Hebrews, chapter 4, verse 15, hablando de Jesús Speaking en su about ministerio como sumo sacerdote en el cielo, as in his work as high priest in heaven, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. it says, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." Hay una diferencia entre ser tentado y ceder a la tentación. There's a difference between being tempted and then falling into temptation. Jesús fue tentado, Jesus was tempted, pero no cedió a la but tentación. he did not fall into that De temptation. acuerdo a esto podemos decir que ser tentados no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. According to this, then we know that being tempted is not the sin, but the sin is falling into this temptation. Porque aunque Jesús fue tentado, la última parte del versículo dice que no se halló pecado en él. For even though Jesus was tempted, we read in this last part that yet without sin. Las respuestas de Jesús a las tentaciones fueron, escrito está. The answers that Jesus gave as he was tempted was, "It is written." Esta es un arma muy válida también hoy para nosotros enfrentar a la tentación. This is a very important weapon for us today to Recordar confront lo temptation. que está escrito en la palabra de Dios. To remember what is written in the Word of God. Y David decía esto en Salmo 119:11. And in Psalm 119, verse 11, David said the En mi following: corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. "Your word have I hidden in my heart, that I might not sin against you." Guardar en nuestro corazón y nuestra mente los versículos de la palabra son un arma muy poderosa para vencer el pecado. To keep in our hearts and our minds the verses found in God's Word are a very important weapon to be able to overcome. Cada sábado estamos haciendo aquí con los jóvenes y adultos el desafío de memorizar un versículo bíblico por semana. Each Sabbath we challenge the young people to memorize one verse each week.
¿Cuántos están listos para el desafío de esta tarde? How many of you are ready for the challenge from this A ver, quiero afternoon? ver las manos. ¿Tienen ya listos Raise su your versículo hands. para esta tarde? So Amén. you do have your verses Qué ready bueno. for this afternoon. Los que Very no good. están preparados todavía tienen algunas horas todavía Those of you who para memorizar su versículo y compartirlo esta tarde. are not ready can have some time to memorize their verses and share with us this afternoon. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer What también. Jesus did, and that is what we should do too. Guardar los dichos de la palabra de To Dios keep the word of God, para vencer a la that we tentación. may be able to overcome temptation. Jesús también dijo que otra arma es la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesus also said, "Watch and pray that ye may not enter into temptation." Lo que quiero compartir a continuación Now, what I'd like to share next son algunos consejos prácticos are some practical advice para poder tomarlos en cuenta cada vez que somos to tentados. take into consideration every time that we are tempted. No lo olviden. Forget them Cada not. vez que la tentación toque a su puerta, Every time that temptation comes to your door, piensen en estos consejos que vamos a impartir ahora a través de la palabra de Dios. think about the advice that we will give you now through the Word of God. A una niña le preguntaron, A young girl was asked, ¿qué tú haces "What are you doing? cuando eres tentada? What do you do when you are tempted?" Era una niña de 11 años, She was 11 years old, pero tenía una estrecha comunión con but Jesús. she had a very close Y ella relationship with respondió, Jesus. And she answered, Cuando la tentación golpea mi puerta, "When temptation knocks at my door, envío a Jesucristo para que le abra I la puerta. send Jesus Christ to open the door." Voy a repetirlo. I'm going to repeat it. Cuando la tentación toca mi puerta, When temptation knocks at my door, envío a Jesucristo I send Jesus para Christ que abra la puerta. to open the door. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. con la presencia de Jesús en nuestra vida, podemos derrotar al pecado. With the presence of Jesus in our lives, we can overcome sin. Voy a mencionar este primer punto. I will mention this first. Primero, First, recordemos las promesas hechas para los vencedores. remember the promise given to the overcomers. La Biblia está llena de promesas, The Bible is full of promises recompensas, and rewards si logramos vencer al mal. if we can overcome Voy a evil. mencionar algunas de ellas para que las tengamos en mente cada vez que la tentación viene a nuestra I vida. will mention some of them so that we can have them in mind every time that temptation knocks at our He door. resumido algunas de estas promesas que están en Apocalipsis capítulos 2 y 3. I have summarized some of the promises found in Revelation chapter 2 and chapter En 3. Apocalipsis 2:7, por ejemplo, dice esta promesa que si vencemos vamos a comer del fruto del árbol de la vida. In Revelation 2:7 it reads then that if we overcome, we will eat from the tree of life. Qué gran privilegio What a great privilege acercarnos a ese árbol día tras día y alimentarnos de él. to come close to that tree day by day and be nourished. Apocalipsis 2:11 nos promete que no sufriremos daño de la segunda muerte. And Revelation 2:11 promises us that we will not be hurt by the second death. La primera muerte es la muerte natural que tenemos, ya sea por viejos o por enfermedad o por accidente. The first death is a natural death, maybe because we're old or because Por we've had a cualquier- car accident. Por cualquiera de estas razones. For any of these reasons. Pero la segunda muerte es la muerte con la que se va a castigar a los pecadores después de los 1000 años, después del milenio. But the second death is a death that those will suffer after the millennium, after the 1,000 years. La muerte que está reservada para el diablo y todos los pecadores en el lago de fuego. Death that is promised unto all sinners and to the devil himself. Así que si vencemos hoy, vamos a pasar por alto esa muerte. So if we overcome today, we will be able to actually overcome this death. Otra promesa está en Apocalipsis 2:17 y dice que Jesús nos permitirá comer del maná, It says here then in Revelation 2:17 that Jesus will let us eat of the el manna, mismo pan que recibieron nuestros hermanos allá en el desierto the bread that hace our algunos brethren ate milenios. in the desert some millenniums ago. Y también recibiremos una piedrecita blanca muy linda con nuestro nuevo nombre escrito allí. And we will also receive a white stone, very beautiful, with our new name written upon it. ¿Nos llaman la atención estas promesas Do interesantes? these interesting promises call our attention? Así que
Tratemos de vencer el mal So then let us try to overcome para un día evil, disfrutar de estas cosas. that one day we may enjoy these things. Apocalipsis 2, 26 al 28 In Revelation chapter 2, verse nos dice 26 que to recibiremos 28, autoridad sobre las naciones. it says that we will receive power over the nations. La Biblia dice que hoy el diablo está dirigiendo a las And naciones the Bible con su says poder. that today the devil with his power is directing, guiding these Pero nations. Jesús le va a arrebatar ese poder para siempre y nos los va a transferir para nosotros, But para que Jesus nosotros tengamos esa autoridad. We'll take this power from him and it will be transferred unto us that we may have that authority. Y también esos mismos versículos dice que recibiremos la estrella de la mañana. But also it says in these verses that we will receive the morning star. ¿Qué es la estrella de la mañana? What is this morning star? ¿Será alguna de esas estrellas que están en el cielo que vamos a recibir como regalo? Could it be some of those stars that are in heaven that we'll receive as a gift? Apocalipsis 22:16 dice In Revelation que Jesús es 22:16, la estrella de la mañana. it says that Jesus Yo, is that star, that yo morning soy star. la estrella de la mañana, dice Jesús. I am that morning star, says Jesus. ¿Qué mejor regalo que recibir a Jesús? What better gift than to receive Jesus? ¿Vale la pena vencer al pecado? Then is it really worth it then to overcome sin? ¿Vale la pena luchar hasta con las uñas para derrotar al mal? Is it worth it then to fight even with our nails to overcome sin? Jesús va a ser mío, Jesus will surely be porque Él mine. dice que va a ser mío For he says that he will be, y va a ser tuyo and he will también. be yours too. Esa es una linda promesa. And that is a beautiful promise. Apocalipsis 3:5 dice que nos vestiremos de ropas blancas In Revelation 3 verse 5 says that we will be dressed y in que, white garments, y que nuestro nombre va a permanecer por siempre escrito en el libro de la vida. and it says that our names will never be blotted out but will remain forever in the book of Los life. famosos cantantes y actores hoy hacen sus esfuerzos para que su nombre esté escrito en el Paseo de la Fama en Hollywood. The famous singers and actors, actresses really make an effort to have their name written Por upon tener su estrella ahí en Hollywood. the Hollywood Walk of Fame, to have that star there in Hollywood. Anoche, haciendo mi investigación, descubrí que algunos cantantes cristianos ya tienen su estrella de la fama ahí en And as I Hollywood. was doing my research last night, I realized that even some Christian singers have their names written in the Hollywood Walk of Fame. Nuestro afán debe ser que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida, en el So then cielo. our Amen. efforts should be placed towards having our names always in the book of life. Apocalipsis 3:12 está otra promesa que dice que Él nos va a hacer columnas del templo de Dios. In Revelation 3:12 we find that it says that he will make us a pillar in his temple, in the temple of God. Un templo sin columnas A temple without pillars se viene abajo. or columns cae. will come down. Qué interesante que Dios usa esta ilustración para mostrarnos cuán importantes somos para Él. How interesting that God uses this illustration to show us how important we are to Que him. somos muy valiosos para Él. That we are very, very precious to him. Y Él quiere hacernos parte de la estructura de su templo espiritual en el cielo. And he wants to make us part of his structure in heaven. Este es otro privilegio que Él quiere concedernos. Apocalipsis 3:21. And this is another privilege that he would like to give us in Revelation chapter 3. Al que verse venciere, 21. dice allí, yo le permitiré que se siente conmigo en mi trono. It says here that he that overcometh will be seated in the royal chair with me. Qué lindo On my throne. que Jesús quiere compartir su silla contigo. How beautiful that Jesus Quiere wants to compartir share su silla conmigo. his throne, his seat with you and me. Qué lindo es cuando alguien nos invita y dice, ven, siéntate aquí conmigo, comparto mi silla. How wonderful it is when someone tells you, hey, come here, sit right next to me. I'll share my chair with you. Quien hace eso es porque nos tiene una confianza y un aprecio muy cercano. The people that do this is because they really care about us Y in a eso es lo special que way. tiene Jesús por ti y por mí. Él nos And tiene this mucha is confianza. what Jesus has towards us. He really does care for Y Él us. He tiene trusts tanta us. confianza que Él cree que tú y yo también podemos derrotar al pecado en su And nombre. he trusts so much that he knows that for sure we can overcome sin in his name.
Así que el primer punto, el primer paso para derrotar al pecado es So este. the first step we need to take to overcome sin is to follow. Pensemos en todas las promesas, las recompensas que Él ofrece para los que vencen Upon el the mal. promises and rewards that He offers all those who overcome Así evil. que cada vez que parezca la tentación, So every time that we have a temptation come upon us, imaginemos a Jesús sentado en la silla y yo al lado de Él. let us imagine Jesus seated there on His throne and Imaginemos ourselves la, next to Him. la coronación y yo recibiendo mi corona. Imagine the crowning moment and receiving that crown. Reimaginemos a cada uno recibiendo su nueva identificación y yo recibiendo la mía, mi nuevo And let us nombre. imagine each and every one receiving their new identification and myself receiving my own. Cuando pensamos en esto, la tentación And desaparece. when we think about this, temptations will flee Y entonces no caemos en el pecado. and we will not fall into sin. Vamos al segundo consejo. Let us go to the second No advice. olviden, primero es recordar la recompensa First, we must remember the reward que Dios tiene para los vencedores. God has towards the El overcomers. segundo, The second, debemos creer y debemos aceptar la malignidad del pecado. we are to believe and accept the malignancy of sin. Y aquí quiero llamar la atención especialmente a mis hermanos jóvenes y And adolescentes. I'd like to really call into the attention of my young people. Porque la sociedad moderna, la sociedad de hoy, The modern society today ha cambiado un poco la definición y el sentido de lo que es pecado. has changed the definition and the meaning itself of what sin is. Que creemos que hacer esto o aquello no es tan malo, por lo tanto no le ofende a Dios y no es pecado. That we believe to do this or to do that is not so bad, so then it's not so bad to sin. Pero algo que debemos tener muy claro, todos, But something that we are all to have very clear es que ante Dios is that before God, las cosas son buenas o malas. things are either good or bad. No son más o menos. They are not somewhat. Cuando decimos que algo es más o menos, cae en el campo de lo malo, no When we cae en lo say bueno. that something is somewhat bad, then it falls into the bad column. Nunca en lo bueno, lo más o menos nunca cae en lo bueno, sino en lo malo. The somewhat never falls in the good, but always in the bad. O somos buenos Either we're good o somos malos. or we're bad. O hacemos o practicamos lo bueno o practicamos lo malo. Either we do that which is good or we do that which is bad. O como dice Dios en el consejo para la iglesia del tiempo del fin, o eres frío o eres caliente. Whereas God says, as advice for the church of the end, either you're cold or you're hot. Dios no acepta la tibieza, God los does puntos not medios. Except lukewarmness, those midpoints. Y una cosa que debemos aceptar muy seriamente es que el pecado es malo. And one thing that we are to accept is that sin is bad. Yo no conozco pecado bueno. I know not good sin. No hay pecado bueno. There is no good sin. El pecado es malo. Sin is bad. Tan malo So bad que lo podemos comparar como el cáncer. that it can be compared to cancer. El cáncer es una enfermedad que cuando ataca fuerte no perdona a nadie. Cancer is an illness that when it attacks with all its might, it does not pardon. Cuando la persona no se cuida When somebody does not take y care of cuando la themselves, persona no hace lo necesario and when somebody doesn't do para the atacar la necessary enfermedad, things to overcome muere. illness, they die. algunos casos de cáncer tienen cura Some cases of cancer can be cuando se cured los ataca a tiempo. when they are found with time. Lo mismo sucede con el pecado. And the same occurs Si nos with sin. descuidamos, If we forget about el it, pecado nos va a conducir a la muerte eterna. become careless, and cancer will lead us to eternal Pero death. si lo detectamos y lo atacamos a tiempo, también podemos vencer y derrotar al But pecado if con la we ayuda de detect it, we Jesús. find it on time, we can overcome sin, cancer, with the help of Jesus. El cáncer es una enfermedad maligna, el pecado también es un problema maligno. Cancer is a bad problem in the same way sin is a bad problem. Y cuando hablamos del pecado como algo maligno, And as we talk about sin as something that is malignant, no pensemos solamente en el acto de robar, let us not only think about the act of stealing en el acto de adulterar or of committing adultery o de asesinar a alguien or of
killing someone, o de transgredir el sábado, or of transgressing the o Sabbath, postrarnos ante alguna imagen. or to bow down before an image. Pensemos en las cosas pequeñas que trae el pecado, que lo hemos leído al inicio en Timoteo y en Romanos. Let us think about these small things that we've spoken about in the beginning in the book of Romans and in Timothy. Que en realidad no son pequeñas. That in reality Son are not grandes small. problemas también en nuestra vida. These are large problems in our lives. Pensemos en eso. Let us think about A it. veces nos damos el permiso de enojarnos, Sometimes we give ourselves the priority to become mad, pero tan fuerte sin darnos cuenta que el enojo, que la ira es pecado and también. without noticing that this